¿Qué es la hermenéutica? Una de las definiciones que entrega la RAE es, teoría de la interpretación de los textos. Podemos entender la hermenéutica como el arte de interpretar textos en distintos ámbitos, los cuales pueden ser religión, filosofía, derecho o literatura. La hermenéutica comprende, además, el conjunto de reglas y métodos que se deben utilizar para llevar a cabo dicha interpretación, pero ¿de dónde proviene la palabra hermenéutica? El término hermenéutica viene del dios griego Hermes, el dios olímpico mensajero, aquel que traduce la voluntad de los dioses a un lenguaje accesible a los hombres. Utilizando conceptos tomados del griego, podemos decir que la hermeneuein es el arte o la técnica del hermenestés, es decir, el intérprete que se encarga de traducir a un lenguaje inteligible lo dicho de un modo extraño o incomprensible. La hermenéutica es, entonces, la interpretación que busca desentrañar y sacar a luz un significado oculto. El centro del acto hermenéutico es el texto. Por texto entenderemos cualquier cosa expresable lingüísticamente. Para algunos teóricos todo lenguaje implica una interpretación del mundo. Ahora pasaremos a dar una somera revisión histórica de la hermenéutica. Antigua Grecia, la hermenéutica la constituye el oráculo. Época patrística y medieval, la hermenéutica se expresa en las sagradas escrituras, el mundo como texto escrito por Dios. Modernidad. Hallamos el acto hermenéutico en la filosofía, como también en la filología. Siglo XIX, los dos grandes teóricos de la hermenéutica son Schleiermacher y Dilthey. Siglo XX, entre los principales pensadores que desarrollan la hermenéutica tenemos a Martin Heidegger, Hans Georg Gadamer y Paul Ricoeur. Ahora hablaremos de la teoría de la recepción y de su relación con la hermenéutica y la fenomenología. Para esto nos hemos basado en el texto Indeterminaciones y espacios vacíos en Roman Ingarden y Wolfgang Iser de Angélica Tornero. Pero antes, ¿qué es la fenomenología? Uno de los significados que entrega la RAE y que viene a cuento para nuestra exposición es el siguiente. Fenomenología, método desarrollado por Edmund Husserl que, partiendo de la descripción de las entidades y cosas presentes a la intuición intelectual, logra captar la esencia pura de dichas entidades, trascendente a la misma consciencia. ¿Alguna duda? En palabras simples, podemos concebir la fenomenología como el acto en el cual el ser o intelecto, por medio de la contemplación de la forma en la que los objetos se le presentan a la conciencia, es decir, estudiando la manifestación de los fenómenos, llega a conocer la esencia absoluta detrás de la sucesión de fenómenos dispares que se manifiestan. La fenomenología aparece como una crítica al positivismo, el cual propone que solo podemos conocer aquello que pueda ser comprobado única y exclusivamente por el método científico. El positivismo otorga mayor valor a la objetividad empírica, o sea, a aquel conocimiento que surge de la verificación de una hipótesis en la realidad por medio de métodos probatorios. En cambio, la fenomenología, otorga una mayor importancia a las implicancias del ser y la conciencia en la construcción de conocimiento, lo que se puede resumir en la frase, no hay objeto sin sujeto. Entre los antecedentes de esta escuela de pensamiento, podemos encontrar al filósofo alemán Immanuel Kant quien dijo, no tenemos acceso a los objetos en sí. Huelga establecer que fenomenología no es igual ni equivalente a psicologismo, subjetivismo o relativismo. Ahora bien, pasando al ámbito de la teoría literaria, encontramos a dos autores que basaron sus postulados en la fenomenología trascendental desarrollada por Edmund Husserl. Por un lado, tenemos a Roman Ingarden, quien lleva a cabo un estudio fenomenológico de la obra literaria. Y a Wolfgang Iser, quien desarrolla la denominada estética de la recepción. Allí donde Ingarden hable de indeterminación, Iser hablará de espacios vacíos. Pero ambos hablarán de concretización. ¿Pero de qué coño va esto? Para entenderlo, partiremos hablando de Roman Ingarden y su texto La obra de arte literaria publicado en 1931. En dicho texto, Ingarden critica a dos corrientes de pensamiento, a saber, el neopositivismo, la cual asume la obra literaria como un fenómeno físico, y al psicologismo,
la cual dice de la obra literaria que no puede ser objeto de investigación científica. Es decir, encontramos en estas teorías, dos extremos opuestos. La primera hace de la obra literaria un objeto de estudio susceptible de ser analizado objetivamente, y la segunda, niega todo conocimiento objetivo del fenómeno obra literaria, por tratarse de una cuestión que cobra sustancia en la psiquis de quien escribe y lee dicha entidad. Sin embargo, Ingarden establecerá los siguientes puntos. Primero, hay una estructura esencial de la obra literaria. Segundo, esta estructura es concretizada por el lector. La tarea de Ingarden consiste en confrontar la estructura del texto literario con las formas en la que puede ser concretizado. ¿Va quedando más claro? Coño, que aún no lo entiendo. Veamos, para el señor Ingarden, la obra literaria se mueve en dos polos, a saber. El polo artístico, es decir, el texto creado por el autor. Y el polo estético, o sea, el texto creado por el lector. Podemos resumirlo en la siguiente fórmula: texto igual polo artístico más lectura igual polo estético da como resultado la concretización total de la obra literaria, la cual siempre oscila entre ambos polos. Ingarden, bajo este pensamiento, hablará del lector esteta, el cual es aquel que aprehende la obra en su estructura característica. Por estructura característica entiéndase a la propuesta estética de la obra de la mano, consciente o inconsciente, de su autor. Los actos de concretización consistirán, entonces, en la eliminación de los puntos de indeterminación por parte del lector. En resumen, la obra literaria es un fenómeno coescrito entre autor y lector. El texto solo halla su concreción, es decir, su construcción final, en la interpretación de su lector. ¿Queda ahora todo más claro, mi joven Padawan? Ahora vamos con el señor Wolfgang Iser y su obra El acto de leer, publicada en 1976. Dicho autor habla casi de lo mismo pero en otras palabras. Habla de la traducibilidad del texto en la conciencia del lector, chúpate esa. También habla de lo que ha denominado punto de visión móvil. ¿Pero de qué coño me hablas, tía? Para Iser esto del punto de visión móvil alude a que el lector es un punto que se desplaza en el texto y va actualizando sus distintas fases. Dos conceptos importantes en el planteamiento de Iser son, la protención y la retención. ¿Qué carajo? Por protención nos da cuenta Iser de la expectativa en el lector que, obviamente, apunta a lo que viene. En cambio, la retención constituye lo que se ha leído y su base es el recuerdo. En palabras simples, anticipación de lo que viene y recuerdo de lo ya leído. Protención y retención constituyen, entonces, una dialéctica de la lectura cuya síntesis es la representación. ¿A qué lo vas agarrando, mi joven aprendiz de Jedi? Por último, otro concepto importante en las ideas del señor Iser es el de los llamados espacios vacíos, el cual Angélica Tornero lo define como, condición de posibilidad de que el lector ocupe un espacio en el texto por medio de sus representaciones. Para este señor, el lector es co-creador de la obra literaria. Resumiendo. La perspectiva estética, es decir, el acto de la lectura propiamente tal, en Ingarden se da por medio de la indeterminación del texto que en Iser equivale a los espacios vacíos, y en ambos casos la representación total de la obra literaria es una co-creación del lector cuyo concepto para ambos autores es la concretización de dicha indeterminación para Ingarden o la eliminación de los espacios vacíos para Iser. Bien, espero que os haya gustado el video. Soy chileno, pero mi voz es sensual y española, tíos. No olvidéis estudiar y amar lo que hacéis.